A continuación les presentaré mi proyecto de biología. La biología y su objeto de estudio. Ramas de la biología. En este encontramos animales, hongos, plantas y bacterias. Niveles de la organización de la materia. Está el subatómico, molecular, macromolecular, atómico, orgameto, celular, tejido, aparatos y sistemas, órgano, biosfera, sistema, comunidad, ecosistemas y población. Características de los seres vivos. Está la reproducción, el desarrollo, el crecimiento, metabolismo, adaptación, genes, evolución, irritabilidad, estructura y homeostasis. Método científico. El método científico consiste de la observación, la pregunta, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. La química de los seres vivos. Tenemos a los bioelementos que se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son los bioelementos indispensables para formar las biomoléculas orgánicas. Y los secundarios se encuentran en menor proporción en todos los seres vivos y se clasifican en dos grupos, los indispensables y los variables. Las biomoléculas se clasifican en inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos tienen lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, mientras que los inorgánicos contienen agua, sales, minerales y gases. Células. Podemos encontrar dos tipos de células, las procariotas, que fueron las primeras formas de vida en la Tierra, y estos organismos son mucho más simples que las eucariotas. Todos los seres vivos formados por células procariotas son unicelulares. Y las eucariotas, que estas células aparecieron más tarde que las procariotas en la historia de la Tierra y constituyen un paso adelante de la vida, ya que permiten un mayor rango de complejidad. Comunicación celular. En esta se encuentra la difusión, que es el proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que solo exista un aporte externo de energía molecular. Transporte. Tenemos el transporte pasivo, que consiste en la difusión de una sustancia a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración, y transporte activo, que la célula debe mantener activamente este potencial de membrana, y veremos cómo se forma en la sección de la bomba sodio-potasio. Osmosis. Es un fenómeno biológico de vital importancia para los seres vivos, para que la célula pueda funcionar, y en el sector de agua es una alternativa. Fagocitosis. Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células, fagocitos y protistas, rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. Pinocitosis. La pinocitosis es el proceso por el cual la célula ingiere o transporta para dentro de su membrana celular líquidos que se encuentran en el exterior. Comunicaciones. Tenemos la comunicación paracrina, que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, células vecinas, sin que para ello exista una estructura especializada como una sinapsis, siendo una comunicación local. Comunicación yuxtacrina. El reconocimiento del ligando por su receptor es el comienzo de una serie de eventos que llevan la información desde el exterior de la célula hasta su interior hasta generar una respuesta. Comunicación endocrina. Las moléculas señalizadoras, hormonas, son secretadas por células endocrinas especializadas y se transforman por un conducto común, actuando sobre células. Comunicación autocrina.
Son proteínas que se unen específicamente con moléculas señaladas, hormonas o neurotransmisores para iniciar el proceso de transmisión del mensaje. Comunicación nerviosa. Comunicación gaseosa. Intervienen como mensajeros químicos sustancias gaseosas como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, la luminosa y la oscura. En la luminosa depende de la luz solar. Se realiza en la membrana tlacoidal, depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH a partir de la disociación de moléculas de agua formando oxígeno e hidrógeno y contiene fotosistemas y consta de pigmentos transportadores de electrones. Y la fase oscura ocurre en el estroma. En esta tiene que ver el ciclo Calvin, que tiene 3 etapas. Carboxilación, sucede una fijación de CO2 a la ribosa 1,5 bifosfato, producción de PGA. Reducción, hace reducción de PGA, formación de PGA. Regeneración, pasa de regeneración de ribosa 1,5 bifosfato. Respiración mitocondria. Mitocondria. Tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular. Tiene membrana externa lisa y una muy pequeña. Estos definen dos comportamientos: el espacio intermembranoso entre las membranas y la matriz se limita por la membrana interna. Respiración aerobia. Proceso que ocurre con la mayoría de los seres vivos en donde se requiere oxígeno en presencia de el ácido pirúvico que se obtiene durante la fase primera anaerobia o glucosa. Es oxidado para proporcionar dióxido de carbono y agua. Anaerobia. Proceso que ocurre con la mayoría de los seres vivos, en donde se requiere oxígeno en presencia de el ácido pirúvico que se obtiene durante la fase primera anaerobia o glucosa, es oxidado para proporcionar dióxido de carbono o agua. Anaerobia. Proceso de óxido de reducción de azúcares. En este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin oxígeno. No intervienen moléculas de oxígeno. Glicosis. Se da a partir de una molécula de la glucosa del 6-carbono en dos moléculas del piruvato del 3-carbono, ciclo Krebs. Las reacciones del ciclo ocurren dos veces mientras se forman dos moléculas del ácido piruvato. Ciclo celular. Interfase. Esta tiene distintas fases que se llaman G1, S, G2 y M. G1 inicia al formarse dos células a partir de la división de la célula madre. S se refiere a esta es la fase en la que el ADN es copiado o replicado. G2 es cuando se condensa y se organiza el material genético y se prepara para la división celular, y es la segunda etapa del crecimiento. M se refiere a la mitosis. En esta fase del ciclo celular, la célula realmente se divide y forma dos células hijas. Crecimiento celular. Proceso finamente coordinado, regulado en tiempo y espacio. Cuando las células están en presencia de nutrientes, estimulan su metabolismo para producir las moléculas e incrementar su tamaño y masa.
Diferenciación celular. Refleja disparidad en los genes que se expresan en un momento dado, así como los que se expresaron durante el desarrollo de las células. Muerte celular. Es el cese de las funciones vitales de una célula producida por cambios morfológicos, funcionales y químicos irreversibles. Reproducción celular. Y eso es todo. Muchas gracias por